El elemento más importante para mí viene siendo el de las mecánicas. Las mecánicas en los videojuegos son todas aquellas reglas que vamos a programar que son principalmente las acciones que se van a llevar a cabo en todo el juego. Y son aquellas acciones sobre las cuales va a interactuar el jugador. Básicamente estoy hablando como la definición del gameplay. El conjunto de mecánicas en el videojuego yo creo que se transformaría en el gameplay en su totalidad. Pero estoy casi seguro que nunca te habías puesto a pensar que había grupos de mecánicas u organización de mecánicas. Por ejemplo, tal vez pudiéramos definir las mecánicas principales como las que sí o sí deberíamos de empezar a programar. Pero a lo mejor una mecánica principal es la mecánica del jugador. Pero ten en cuenta que el enemigo también tiene sus mecánicas. El nivel también tiene sus mecánicas, cómo se mueve, cómo funciona, cómo interactúas con él. Los power-ups tienen sus mecánicas, porque un power-up no puede colisionar con un enemigo, o generalmente no se hace así, porque los power-ups son para que los obtenga el jugador. Ahorita vamos a llegar a ese detalle. Hay infinidad de mecánicas, muchas mecánicas, y de hecho algún conjunto o subconjunto de esas mecánicas generan su propio género de videojuegos. Por ejemplo, si yo te hablo de que imagínate que yo te digo, voy a hacer un juego como Zelda. Tú ya sabes más o menos qué mecánicas son las que implementa Zelda. Si yo te digo, voy a hacer un juego de plataformas, tú ya sabes más o menos qué mecánicas lleva un juego de plataformas. Tú ya sabes qué es correr, brincar, golpear, empujar sobre plataformas. No necesito explicarte las mecánicas. Sin embargo, puede haber una combinación entre géneros que nos da diferentes mecánicas. Por ejemplo, los Metroidvania, que son más de exploración y que son más de buscar ítems para pasar a otras zonas que en un inicio no podemos, y vamos incrementando nuestra barra de vida, y etcétera, etcétera. Eso es lo importante de las mecánicas, que se van transformando al final en lo que juega el jugador. Básicamente, las mecánicas van a definir nuestro videojuego. Por eso es bien importante definirlas bien. Vamos a ver aquí, imagínate que me llamó la atención esta imagen que vemos porque dice juegos 3D con sprite 2D. A lo mejor la mecánica de este juego es esa, que aunque el juego sea en 3D, tenemos sprites en 2D, es decir, imágenes planas. Por ejemplo, este juego es de peleas, y sabemos que los juegos de peleas tienen unas mecánicas bien definidas. Son dos jugadores, salvo que sea el Smash Brothers o juegos de ese tipo, donde tienes una barra de poderes para hacer tus especiales. Cada personaje tiene también sus ataques especiales que son diferentes y tienen una barra de vida, y entre los dos se van a dar hasta el infinito y más allá. Entonces, si checamos más imágenes de otras mecánicas, tenemos la clásica de plataformas de Mario 3, donde brincas en diferentes plataformas de diferentes tamaños y colores y agarras un power up que te hace crecer para aguantar más, y etcétera. En el transcurso de los niveles vas obteniendo más power ups y así por el estilo. Si vamos y checamos estas mecánicas de un juego de navecitas, por ejemplo, pues el jugador principal tiene una barrita aquí como de poderes y puede disparar hacia los enemigos van en formación, tiene puntajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo eso, tomando eso en cuenta, podríamos definir grupos de mecánicas. Por ejemplo, un grupo podría ser las características, las mecánicas principales del jugador. ¿Qué hace el jugador principal? Si eres una nave, ¿qué haces? Si eres un personaje de plataformas, ¿qué haces? Brincar, disparar, moverte, etcétera.
Pero también tenemos otras mecánicas de acción, como por ejemplo el doble brinco, porque no siempre necesitamos doble brinco. A lo mejor lo normal es que esas mecánicas de doble brinco sean obteniendo un power up que nos permita llegar a otra zona, pero en un inicio no tenemos y podemos seguir jugando. Por lo tanto no sería una mecánica principal, pero sí sería útil para poder terminar el juego. Entonces yo lo primero que programaría sería el brinco normal, que es lo primero que voy a tener. También tenemos otra mecánica, por ejemplo, de agarrarse de las paredes, por ejemplo. Pero también tenemos mecánicas de ambiente, de la cuestión del nivel. A lo mejor un nivel tiene unas mecánicas diferentes a otro nivel. Por ejemplo, en un juego de Metroid hay unos niveles que son extremadamente calientes que requieres de un power up. Si no, no vas a sobrevivir ahí. ¿Me explico? A lo mejor otros niveles están llenos de veneno, donde no vas a tener que evadir caerte a los pozos esos de veneno, porque pues te vas a envenenar, ¿no? Obviamente. Esas serían como mecánicas de ambiente. Sería importante ir definiendo las mecánicas que tú quieres utilizar en tu videojuego e ir separándolas para ver cuáles son más importantes, cuáles no, cuáles aplican a un nivel, cuáles no. También tenemos mecánicas como de retos, por ejemplo, de enemigos escondidos, de acertijos, de que, por ejemplo, un enemigo que no es un enemigo, pero que está oculto en el juego, obviamente va a ser más difícil que lo normal, pero ese enemigo te da un power up o ítems especiales. Me viene mucho a la cabeza casos de Final Fantasy donde hay un enemigo. Tú puedes terminar el juego normal, pero hay enemigos inclusive que son más difíciles que el jefe final de ese juego, que son como retos. También tenemos mecánicas de recompensa, como el puntaje, como los coleccionables que tienes, como los trofeos que agarras, que mandas al store o a la plataforma de red donde estás jugando, ya sea PlayStation, Xbox, Nintendo, etcétera. Tenemos también la economía, las moneditas, el dinero con el que pagas y compras ítems, equipo. Esa es otra mecánica. Tenemos infinidad de mecánicas que podemos utilizar. El chiste es que hay que saber cómo utilizarlas y utilizarlas bien. Y si una mecánica pues no tiene razón de ser, mejor no implementarla. Sería mejor no implementarla. Ese es mi punto de vista, ese es mi pensar. Entonces, te apuesto que no te habías imaginado que había grupos de mecánicas. Que había un montón de mecánicas que los pudiéramos agrupar y ver en qué tipo de grupo cae esas, y para ver cómo serían más importantes al desarrollo de nuestro videojuego. Te voy a poner esta imagen aquí, que me gustó mucho porque me indica mucho lo que viene siendo una mecánica. Supongamos que tenemos una mecánica de una trayectoria balística, pero tenemos que tener en cuenta la gravedad. Aquí ponen como los rayos de luz, pero pudiera ser el viento. ¿Y cuál es la razón de ser de esa trayectoria balística? Pues tal vez dispararle a un enemigo, ¿no? Entonces son todos los elementos que involucran esa mecánica. La mecánica no nada más es decir, voy a brincar, o sí, pues sí, pero ¿qué pasa si brincas en una plataforma flotante? Si te encuentras con un enemigo entre la plataforma y que brincas, ¿qué pasa si cuando brincas y caes arriba de un enemigo? Todo ese tipo de detallitos que no nada más es decir, voy a brincar y ya. Es, ¿qué hago con esa mecánica? El porqué de esa mecánica. Tenemos esta otra mecánica también. Esta es una mecánica en 3D que es de colgarse en las paredes y moverse de un lado a otro entre paredes, por ejemplo, como pueden ver. Pero esta misma mecánica la podemos encontrar en otro juego como Mega Man X de Super Nintendo, que es básicamente la misma mecánica, nada más que llevada de un ambiente 2D a 3D o de 3D a 2D. Pero es básicamente la misma mecánica y funciona casi igual, salvo con algunas modificaciones dependiendo del tipo de control que tienes.
Por eso es bien importante pensar bien las mecánicas, porque al final las mecánicas se transforman en tu gameplay. Lo que el jugador va a jugar va a ser tus mecánicas. De hecho, hay juegos nuevos que son son recordados o son tendencia debido a las mecánicas que tienen. Por ahorita vi uno. A ver cuál es. Es como el Dark Souls. Yo recuerdo que cuando salió este juego en aquel entonces fue llamativo. Es el The Fest. El The Fest es un juego 3D, pero con gráficas de 2D, me parece. Y tenía lo novedoso de que ibas rotando el nivel. Y según el nivel ya ibas avanzando, ¿no? En aquel momento esta mecánica fue novedosa. A lo mejor ya había algo implementado, pero lo llevó, le dio su propio estilo. Y se volvió tendencia este juego. Por eso tuvo el éxito que tuvo, yo creo, por esa mecánica. Entonces, vamos a irnos a la materia, ¿no? También tenemos mecánicas de juegos de puzzle. Dependiendo del género de tu videojuego, van a ser las mecánicas a implementar. Yo, por ejemplo, estoy desempolvando este juego, este prototipo que tenía en Game Maker Studio. Apenas lo hice funcionar. Pero, por ejemplo, este es el juego. Básicamente es un tipo de plataformas como un Metroidvania. Obtienes power-ups. En este caso este bloquecito era de prueba. Es un bloque que no se puede destruir normalmente con balas normales, salvo que tengas una munición de fuego. Déjenme cambiar la munición. Ahí está. Esta es una munición de fuego. Y ahora que dispare ya se destruyó el bloque, ¿no? Este es un power up que me va a permitir colgarme de las paredes. Mi mecánica en este juego no era de implementar el doble brinco. Era de implementar algo que funcionara similar, pero que no fuera exactamente un doble brinco. Entonces estuve buscando la manera diferente. Y lo que vi un ejemplo de un juego de NES. Que dije yo, esta mecánica la puedo implementar yo en el juego, que es colgarme. Cuando agarras ese guante que me vieron agarrar al inicio, pues me da la habilidad de colgarme en estos lugares. Y por medio de esa habilidad yo ya puedo llegar a otros lugares que normalmente brincando no podría. Esa es una de las mecánicas de mi videojuego de este. También este rectángulo rosa que pueden ver es como simulando, es mi collider de agua. Va a haber unas zonas donde va a ser de pura agua, y cuando tú estés dentro de esas zonas, obviamente tu movilidad se va a ver reducida. No te vas a poder mover, vas a ser más lento, vas a brincar poco. Por eso es que está este escaloncito aquí para poderme salir. Y una vez ya que salga, ya recuperas tu movilidad normal. Asimismo, en estas partes donde no puedes llegar al inicio, pues vas a tener que hacer uso del power up. Y así vas a poder ir avanzando a otras zonas. Esas son mecánicas de un videojuego. Yo ya sé que el videojuego, que las plataformas o que el personaje tiene que caer en las plataformas. Tengo también minas. Tengo mi mecánica principal, que es disparar. Estas balitas son las primeras con las que sales, y posteriormente vas obteniendo diferentes tipos de munición. Estas son de hielo. Otra de las mecánicas de este videojuego es que dependiendo del enemigo lo congelas o lo quemas. Algunos enemigos son más débiles al fuego y otros al hielo y a diferentes elementos, también a otro tipo de explosiones. Y hay más mecánicas que obviamente no tengo aquí, pero sí es como funciona. O sea, era la razón de ser de todas estas mecánicas de este videojuego. Y no nada más. Lo importante son los gráficos. Lo importante es que se apliquen bien las mecánicas que tú tienes. Entonces, que no se te atasque el personaje en las esquinas,
que sea agradable a la vista también, que puedas tú de alguna manera no quedarte atascado en el progreso del juego. De hecho hay otros power-ups que yo iba a implementar. Por ejemplo, estos son bloques de... Estos son bloques de... Para munición de fuego que no puedes entrar aquí. Tienes que tener la munición, este power up para poder entrar aquí, si no, no se puede. Entonces ya que entras aquí, pues accedes a otras áreas del nivel. Y así le vas dando tu sentido de progresión a tu videojuego. Y espero que hayan entendido lo importante que son las mecánicas en el desarrollo. Así que la próxima vez que vayan a hacer algo, primero piensen bien sus mecánicas antes de ponerse a programar. Yo creo que sería mejor práctica pensar bien o tener bien detallado todo antes de ponerse a programar. Bueno, pues eso es todo. Esto ha sido todo por el momento. No olvides dejarme tu opinión o tu sugerencia. Si quieres ver algún otro tema o si quieres que desarrolle otro tema, pónmelo ahí en la caja de comentarios. Y ya que andas por ahí, pues apóyame. Ya sabes cómo.